Buenas tardes, señor Raquel. Le vengo a presentar mi trabajo. Los departamentos, Guatemala y sus departamentos. En 1821, Guatemala y el resto de Centroamérica obtienen su independencia y durante 4 meses trataron de idear la clase de gobierno tomaría si unirse a México o permanecer independiente. El primer imperio mexicano de 1822 a 1823, Centroamérica siendo invitado por México para unirse durante solo 18 meses a la Unión. Al disolver la unión con el primer imperio mexicano, se crearon las Provincias Unidas de Centroamérica de 1823 a 1824, en el que aunque aún se mantenían indecisos de qué camino llevarían a la nación, siendo este la madre de las repúblicas centroamericanas en la actualidad. Chiapas, en 1824, opta por independizarse de Guatemala y unirse a México, aunque este enemista a Guatemala y a México. Este mismo año, la República Federal de Centroamérica se formó el 22 de noviembre, con el mismo territorio antes ocuparla la capital general de Guatemala, exceptuando a Chiapas, que se quedó en México y quedando compuesta por 5 estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El estado de Guatemala fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente de dicho estado. Se emitió la Constitución del mismo 11 de octubre de 1825. El estado conserva la denominación de Estado de Guatemala y los forman pueblos de Guatemala reunidos en un solo cuerpo. El Estado de Guatemala es un soberano, independiente y libre en su gobierno administrar interior. Sexto Estado de los Altos en 1838. Se independizó de Guatemala, aunque después de Guatemala lo anexa a la fuerza. Se creó el Sexto Estado de los Estados Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, comprendiendo los territorios del occidente guatemalteco y el territorio actual Soconusco, México. La República de Guatemala en 1838 declara desde la capital disuelta de la República Federal de Centroamérica. 1841. La provincia del Soconusco es invadida por México, autoproclarándose independiente de Guatemala, uniéndose a México. La República de Guatemala, en 1841, niega rotundamente la pérdida de Chiapas y el Soconusco, a lo que no la reconoce territorio mexicano. Los Altos, en 1848, se declara por segunda vez independiente de Guatemala, pero siendo anexada a la fuerza poco tiempo después. Colonia Bélgica en 1849. Guatemala le cede a Bélgica una colonia en Izabal, a cambio de una recompensa que jamás fue recibida, a lo que Guatemala le retiró el territorio. República de Guatemala en 1859. Firma de un tratado con el Reino Unido para darle territorio a cambio de una carretera que jamás sucedió. Así que Guatemala reclamó nuevamente el territorio. Reino Unido incumpliendo sus palabras de retirarse. El 8 de mayo de 1866, el gobierno de Mariscal Vicente Serna y Serna elevó al distrito de Amatitlán a la categoría de departamento por el acuerdo que dice: se crearon los departamentos de Amatitlán, Huehuetenango, Izabal, Petén y San Marcos. Tras la reforma liberal de 1871, el presidente de facto provisorio Miguel García Granados dispuso crear el departamento de Quiché para mejorar la administración territorial de la República.
dando a lugar la creación de los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán, y finalmente ese mismo año la creación del departamento de Jalapa. República de Guatemala en 1881. Guatemala firma un contrato de México, en el que Guatemala pierde más de 140,000 kilómetros. Aparece Belice en el mapa guatemalteco, ya que para ese entonces ninguno de los dos países reconocía a dicha colonia. México ganó de Guatemala lo que es Chiapas, el Soconusco, parte de Oaxaca, parte de Tabaco, parte de Campeche, parte de Quintana, al igual que el norte de Belice. México obtuvo unos meses el norte de Belice, pero meses más tarde el Reino Unido empezó a venderle armas desde Belice a los mayas en Yucatán, a lo que México les dio el norte de Belice para que dejen de venderles armas, y así sucedió. En 1908, el Departamento del Progreso fue creado por decreto ejecutivo número 683, el 13 de abril de 1908, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera. Reino Unido avanza en el territorio llamado la Verapaz, anexándolo y renombrando como Honduras Britannia. Se llama así por la cercanía al Golfo de Honduras, pero la Verapaz actual, Belice, fue territorio guatemalteco. Segunda República Federal de Centroamérica en 1921. Se intentó unir a Guatemala, Honduras y El Salvador, pero poco después disuelta por golpes de Estado. Como parte de las medidas de austeridad implementadas, el gobierno del general Jorge Ubico, para paliar los efectos de la Gran Depresión, el departamento de Amatitlán fue suprimido por decreto de los legislativos en 2081, del 29 de abril de 1935. Tercera República Federal de Centroamérica en 1946. Siendo una unión entre Guatemala y El Salvador, siendo poco después disuelta por un golpe de Estado. Belice independientemente en 1981. Belice se independizó del Reino Unido, aunque Guatemala jamás reconoció dicho acto. Argentina y Venezuela apoyaron a Guatemala en su reclamación. Este es el mapa actual de Guatemala, con sus respectivos departamentos y banderas de cada uno. Gracias por la atención.